Antes el dato tenía que estar muy estructurado para ser utilizado bien y sacarle provecho. Ahora con la IA generativa lo que nos ha ayudado es a utilizar el dato no estructurado también. Imagínate en Adecco que nuestros principales datos son currículums, pues ha ayudado muchísimo. Todo se tiene en cuenta en un currículum y ahora que lo leen inteligencias artificiales más, a lo mejor antes cuando lo leía una persona había cosas que podían pasar desapercibidas o pasar por alto. Ahora no, cada palabra cuenta. En un medio plazo todas las empresas van a tener que repensar sus procesos, porque los procesos se van a poder hacer de diferente manera con la IA. Entonces, no es solo eficientar lo que hago, sino cómo lo puedo hacer de otra manera. Probablemente también haya una reestructuración de las jerarquías en la empresa. Estamos creando agente, ya dice, oye, que me voy a encontrar con 10 agentes. Entonces, ahora estamos pensando en esa capa superior de agentes que orquestan agentes. McKinsey estima que en 5 años 30% de tu trabajo no va a tener ya sentido. Hola innovador, hoy hablaremos con José Meroño, él es matemático, actualmente está trabajando en el grupo Adecco como responsable de inteligencia artificial y de datos. Hablaremos de, por supuesto, de los agentes de inteligencia artificial, de cuál es su visión del presente y el futuro de las empresas utilizando la inteligencia artificial. También aprenderemos, ¿no?, cómo estas multinacionales como Adecco, ¿no?, que yo creo que casi todo el mundo la conocemos como una ETT, como una empresa también de donde podemos ir a buscar empleo, y nos explicarán también cómo están utilizando esos datos para ser más eficientes, más rentables y, por supuesto, dar mayores valores añadidos. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, José. Muchas gracias por invitarme y bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. ¿Apasionado por los datos? Sí. La verdad es que llevo toda mi vida profesional trabajando con los datos y, pues sí, un apasionado de la utilización de los datos. Y ahora de la inteligencia artificial. Y ahora de la inteligencia artificial que ayuda a aprovechar los datos mucho mejor. Porque antes era complicado, ¿no? Antes la única forma que teníamos un poco de aprovechar los datos eran con esos business intelligence, que luego también evolucionaron a esa capa, ¿no?, que venía ya de inteligencia predictiva, hacer análisis, ¿no? Claro, antes el dato tenía que estar muy estructurado para ser utilizado bien y sacarle provecho. Ahora con la IA generativa lo que nos ha ayudado es a utilizar el dato no estructurado también. Y bueno, imagínate en Adecco que nuestros principales datos son currículums o son perfiles profesionales, pues ha ayudado muchísimo a utilizar el dato no estructurado. Claro. Para que la gente entienda más tu día a día, me gustaría que hicieses un resumen de qué es Adecco, qué departamentos tiene, así a grosso modo, y cómo os estructuráis a nivel interno en el departamento. Vale, pues primero unas cifras de Adecco en general. Adecco es una empresa que lo que pretende es ayudar tanto a otras empresas en la atracción del talento, en la flexibilidad en momentos dados de picos de negocio, pues ahí ayuda en la flexibilidad y también en la recolocación. Tiene estas tres vertientes de trabajo. Es más que una ETT, tenemos diferentes firmas, pues hay Adecco, LHH, Acodis y bueno, llevamos 40 años en España. En estos 40 años hemos creado 6 millones de empleos. El año pasado somos uno de los 20 principales empleadores de España. El año pasado, pues más de 140.000 empleos creamos en 2025, para los cuales tuvimos 1 millón de candidatos. ¿Vale? Entonces, el departamento de Data e IA lo que intenta es ayudar con todo este análisis a los consultores y poner herramientas a los consultores para hacer su trabajo de mejor. Digamos que el principal objetivo en la rama más de búsqueda de empleo es que cada vez el empleo sea más sencillo o más rápido o más eficiente, o que atinemos a la primera, ¿no? Yo como empresa lo que deseo es siempre buscar al candidato perfecto en el menor tiempo posible, ¿no? Eso Entonces es. hay como un trabajo primero de filtros, luego hay entrevistas. ¿Cómo ves actualmente tú, que lo vives desde dentro, ¿no?, y que estás también analizando datos? ¿Cómo se está evolucionando? ¿Se va un poco a que seamos capaces ya con el filtro casi saber que esa es la persona que necesitamos? A ver, para Porque nosotros. cualquier cosa que se pone en un currículum, todo dice, ¿no? Como de una persona, sus gestos, ¿no? Pues en un currículum todo suma.
todo, efectivamente, todo se tiene en cuenta en un currículum y ahora que lo leen inteligencias artificiales más, a lo mejor antes cuando lo leía una persona había cosas que podían pasar desapercibidas o pasar por alto. Ahora no, cada palabra cuenta. Y lo que dices de para nosotros es muy importante adelantarnos en el tiempo, porque claro, cuando alguien nos pide un candidato lo quiere ya. Cuando una empresa quiere un candidato lo quiere ya. Entonces, bueno, hay determinadas estacionalidades, pues cuando llega Semana Santa, cuando llega verano, cuando llega Black Friday, es importante adelantarse y tener ya como candidatos disponibles. ¿Cómo se está utilizando la IA dentro de este tipo de empresas a la hora de analizar los currículos? ¿Dónde está el valor añadido? ¿Qué está aportando la IA? Vale, la IA la utilizamos en diferentes aspectos. Te voy a decir 3 líneas donde la estamos utilizando. A la hora de crear como una caja de herramientas de ayuda al consultor de servicio, el consultor de servicio es el responsable de hacer todo el proceso de selección, ¿vale? Pues en tareas como generar un job description, pues tiene una herramienta que con un formulario sencillo le ayuda a elaborar ese job description específico pues, para si tú lo quieres publicar en una determinada web o lo vas a enviar por email o pues tenemos formatos diferentes y acelera mucho esa tarea. ¿Estás hablando de la empresa que llega a vuestra web o de vosotros a nivel interno? Nosotros a nivel interno para buscar talento, ¿vale? Para captar ese talento. Entonces, Digamos que usas como una especie de chat. Dices exactamente a través del chat lo que necesitas con un lenguaje natural. es más un formulario donde tú pones lo que quieres y te aparece y luego eso lo utilizas, no es el resultado final, es una cosa que te ha ayudado a eficientar tu trabajo, tú eso lo utilizas para elaborar el job description final. Pues para pensar, preparar la entrevista con preguntas, para te ayuda a hacer informes con estructura de un candidato, ¿vale? En base al currículum, a la entrevista que has tenido, pues te ayuda a generar ese informe. Eso tenemos herramientas de IA que está ayudando. Tenemos herramientas de IA que ayudan en la parte comercial, pues a la hora de preparar una visita. Antes, pues yo tenía que ir a 4 sitios diferentes. Me metía en la web de la empresa que iba a visitar. Veía en nuestro CRM todo el histórico que había. Preguntaba a un compañero. Ahora mismo tenemos una IA donde tú le dices, la empresa está IA. Va a la web de la empresa, busca en internet, mira en nuestros sistemas y en menos de un minuto te hace un informe completo donde tenemos definido la estructura de, bueno, pues, oye, esta empresa ya es cliente nuestro, no es cliente nuestro, está publicando ofertas de trabajo en internet, en lo que antes te llevaba una búsqueda, pues te está ayudando a hacer esa. Interesante, estaba pensando que efectivamente la labor comercial es brutal, porque yo tengo una reunión con un cliente y ya puedo saber cuántas veces nos ha comprado, cuál es la media de cada compra, y así me hago una idea un poco de qué inversiones suele hacer, si ha habido incidencia, porque me voy a la zona de ticket. Esa información ya estaba y antes te llevaba un tiempo recabar esa información de los sistemas de la empresa y luego visitabas su web y investigabas un poco más, veías a ver si hay noticias de esa empresa últimamente para preparar bien la visita. Ahora pues tenemos una herramienta que ayuda a hacer esa labor. Entonces hemos visto por un lado a la hora de búsqueda del empleado con ese formulario, a la hora de las preguntas que le puedo hacer a ese posible candidato, en la parte comercial, ¿dónde más estés utilizando la IA? Tenemos, por ejemplo, disponible para el candidato una herramienta que ahí fuimos pioneros en lanzamiento, lleva más de 2 años lanzada, que es el CV Maker, donde tú puedes generar tu currículum en pasos muy sencillos con voz natural. De hecho, tiene el certificado de WCAG de la Unión Europea porque incluso una persona invidente participó en la elaboración de esta herramienta. Y con voz, pues tú te puedes crear el currículum de manera muy sencilla con la IA detrás, completándolo y bueno, eso está disponible para todos los empleados. Hemos hecho más de 50.000 el año pasado currículums con esta herramienta. Que se han hecho a partir de voz o a través de un... Tienes la opción de que sea por voz o la opción de escribirlo tú, como quieras. Tienes las dos opciones, en inglés, en español.
Me preocupa mucho la falsedad que está habiendo ahora en hacer currículums, porque se le puede pedir a la IA que me haga un currículum bonito. E incluso yo estaba viendo ya muchos debates, dice, bueno, lo importante es que me llame la empresa, aunque haya exagerado un poco o aunque no sea cierto. Entonces, ¿realmente os preocupa eso de que la gente pueda hacer un mal uso de la IA o eso ya es una responsabilidad de cada candidato? Bueno, igual que la IA lee el currículum, la IA hace el currículum, ¿no? Entonces, evidentemente tú puedes decirle a la IA, hazme el currículum maquillado o con alguna falsedad dentro, ¿vale? Nosotros, el, el enfoque que tenemos de estas herramientas es human-centric, es decir, está el consultor, acabas en una entrevista personal donde de toda la vida, pues bueno, antes también mentías, ¿no? Desde la IA también se mentía. Entonces sigue estando el consultor en el centro, no, la decisión no queda en la IA no es la que va a decidir, la IA te va a ayudar a decir, oye, este candidato incluso te puede recomendar preguntas, visto el currículum, oye, enfoca las preguntas aquí y aquí en este tema, pero Pero ¿no crees que se puede caer un poco en el absurdo de que al final la IA, mm, en vez de ayudarnos, a lo mejor no va a hacer la labor tan bien como nos gustaría, puesto que siempre si ya existe ese maquillaje, ya los currículums están muy estudiados, ya la IA te está diciendo exactamente lo que quieres escuchar? Es más, tengo la impresión de que cada vez se parecen más todos los currículums, ¿no? ese sí puede ser uno de los problemas donde nos homogeneicemos todos en las cosas que hacemos, en el resultado final de las cosas que hacemos y nos apoyamos todos en la IA diciéndole lo mismo, ¿vale? Pero al final hay una experiencia que tú no puedes falsear, que cuando te van a preguntar por ella, por mucho que hayas dicho, oye, yo he hecho esto, pues luego lo tienes que explicar y ahí la IA no te va a ayudar. A lo mejor te ayuda a elaborarlo, pero luego cuando lo tienes que explicar, no hay ayuda. Por eso decía que al final tengo la impresión, leyendo un poco entre líneas, de que todo va a terminar al final en una entrevista personal. Es decir, que me va a costar entender que en un futuro una IA sea capaz de hacer la selección casi de forma automática o incluso hablando con la propia IA. ¿Tú crees que llegaremos a que esa entrevista personal, en tu caso, la haga con una IA? ¿Cómo vas a ver la IA si la otra voz es la correcta, no? Porque al final yo quiero verte la cara en un Google Meet Claro, o... nuestro enfoque no es ese, nuestro enfoque no es que la IA sustituya y haga todo, es que la IA ayuda, la IA está detrás, la IA es como un compañero que tú tienes en el que te apoyas, pero no va a sustituir al consultor, lo va a empoderar. Entonces, eh, el proceso de selección y de atracción de talento es muy importante. Entonces, en nuestro caso siempre va a haber una persona al final del proceso. ¿Cómo hacéis la innovación dentro del departamento? ¿Trabajáis mucho qué cosas solicitan los clientes, en este caso, o los candidatos, y a partir de ahí haces la innovación utilizando la IA? ¿Por dónde os llega un poco el feedback o los posibles puntos para empezar a trabajar en la innovación? Bueno, principalmente son las diferentes áreas de negocio donde nos están diciendo, oye, yo podría utilizar la IA para hacer esto, he visto que otra empresa me ha dicho un compañero, ¿Pero lo tenéis y protocolizado o os enviáis correos electrónicos entre vosotros? ¿Es más en un café que cogéis una conversación? hay de todo tipo, ¿no? Esta conversación es en un café o me envían un correo o me llaman y me preguntan. Cuando ya sí decimos, venga, vamos a hacer esto, ahí sí está protocolarizado, ahí está. Reuniones con departamentos. Ahí tienes que, venga, pues vamos a rellenar el formulario, vamos a ver qué se requiere exactamente, cómo lo vamos a hacer y hacemos una prueba de concepto. Las primeras conversaciones son siempre informales, pero cuando decimos, venga, vamos a hacer esto, ahí ya sí entras en el proceso formal. Es curioso, ¿no? Muchas veces la innovación surge de una posible conversación en un café, le has dado demasiada importancia o no, y una cosa lleva a la otra y dice, ¿por qué surgió esta innovación? ¿No? Es un poco Sí, sí, todo. sí. Vamos, y lo que nosotros intentamos es que las ideas vengan de todas las personas de la empresa, porque la idea buena no sabes dónde va a estar. Entonces, sí, todo el mundo debe decir, ay, pues yo mejoraría mi trabajo. Ahora que veo que utilizo la IA para seleccionar un hotel en mis vacaciones, ay, pues podría hacer algo similar para algo en mi trabajo. Y nos lo diga y pensemos juntos cómo lo podemos hacer. Sí, sí. ¿Hacia dónde vamos? Tú que estás metido en la parte de datos de inteligencia artificial, hacia cómo van a ser el futuro de estas empresas como Adecco. Bueno, yo como Adecco y creo que todas ahora mismo estamos creando los primeros agentes, los primeros bots, eficientando procesos en un medio plazo.
yo creo que todas las empresas van a tener que repensar sus procesos, porque los procesos se van a poder hacer de diferente manera con la IA. Entonces, no es solo eficientar lo que hago, sino cómo lo puedo hacer de otra manera. Y ahí probablemente también haya una reestructuración de las jerarquías en la empresa. Estoy probablemente hablando en 5 años o cuando la IA ya esté mucho más presente de lo que está ahora, que va a estar presente pues, en nuestro correo, que ya está presente, en el CRM va a estar presente, en el ERP va a estar presente en todas partes, ¿no? Y nos va a ayudar a poder hacer los procesos de manera diferente. Has hablado de jerarquía, ¿a qué te refieres? Eh, Cuando en una empresa en unos años tengamos un modelo de trabajo híbrido, ¿no? Donde yo tengo agentes y personas, y tengo un agente compañero encargado de una tarea, pues a lo mejor las jerarquías que han funcionado siempre hay que repensarlas y a lo mejor es más matricial, no es tan directo el reporting o las dependencias de departamento y bueno, yo creo que habrá un impacto ahí. ¿Tendremos directores que sea la propia IA o más que directores como lo entendemos ahora, pero sean un poco a lo mejor la que repartan el juego? Bueno, director o manager es difícil, pero sí que ayude a repartir el trabajo. Yo creo que sí, claro, te podrá ayudar perfectamente. Al final, los empleados tienen un historial en la empresa que podrá ser conocido por la IA y te podrá decir, oye, que tienes este perfil, que es muy bueno como project manager y creo que es el indicado para este puesto y tú le podrás sugerir la IA, claro. Y quiero ponerte encima de la mesa a ver qué opinas, porque además sé que trabajáis con Salesforce, es un caso de éxito a nivel mundial. Nosotros estuvimos este año también en San Francisco en el Dreamforce y me vine con la impresión de que el futuro va a ser más trabajar en entornos tipo un Slack o un Teams o incluso el ChatGPT, ¿no? Que está evolucionando a que sea ya casi la puerta de entrada cuando llegues por la mañana, ¿no? Gracias a todos los conectores, pues que casi llegues allí, digas qué tengo para hoy, qué tareas tengo más urgentes que tengo que resolver y bueno, como al final estás conectado con todo y además tienes unos accesos directos, ¿no? Porque tienes ahí incluso a los agentes sí, a los que puedes preguntar. ¿Veis un poco que el futuro va por ahí? ¿Estáis un poco trabajando en esa línea? No digo tanto en el corto plazo, porque ahora estamos todos un poco en prueba-error, pero sí ves un poco un futuro de que el punto de entrada será un chat conectado con decenas de cosas. A ver, yo creo que sí, y además con este modelo de trabajo que tenemos, que la presencialidad pues se ha visto reducida, entonces puedes trabajar al lado de tu compañero o a cientos de kilómetros. Entonces nosotros en la empresa todo el mundo tiene Chat Copilot, los más de 3.000 empleados todos tienen Chat Copilot donde puede ser. Ahora mismo no es que sea algo que haga todo el mundo, pero tú puedes llegar y que sea, oye, ¿cuál es mi agenda de hoy? ¿Qué tareas tengo? Y estás hablando en una conversación natural con él para agendar el día y trabajar el día. Permitís que los usuarios entonces puedan conectar ese chat Copilot con su correo electrónico, con su calendario, incluso con otros conectores. Claro, utilizamos Chat Copilot de Microsoft que ya está integrado con tu calendario, con el planner de Microsoft donde puedes tener tus tareas y bueno, demás. Y efectivamente ahora no está, pero puede estar conectado con las diferentes bases de datos de la empresa y poder utilizar todos los datos de la empresa en ese mismo entorno. En esa conexión y en esa parte con datos, ¿no? Porque yo creo que es un debate también muy interesante. ¿Dónde está el mayor reto? Porque estaba escuchando el otro día también a un banco que lo que estaban intentando es ver la posibilidad de que los usuarios no solo pudiesen estar trabajando y hablando con el chat, pues para hacer con bytecoding, hacer sus propias cosas para el día a día, ¿no? Que al final todo el mundo nos llenamos de Excel, oye, pues a lo Sí. mejor te puedes montar algo mucho más completito, pero ya llega un momento en el que los usuarios también te van a pedir eso, pues que cuando hables sobre un cliente, pues vayas a un origen, a coger los datos, a revisarlos. Claro, me imagino que los que trabajáis en datos dices, espérate, porque no te puedo dar a lo mejor todos los datos, o tengo que saber qué permisos tienes. Entonces, me imagino que ahora mismo ese es el mayor quebradero de cabeza, ¿no? Ahora mismo, si tú a tu IA o agente le conectas con todos tus datos de tu CRM, de tu ERP, del sistema de facturación, etcétera, lo puede utilizar todo y puede contestar con cualquier dato en cualquier pregunta. Y pues no debería, igual que hoy no todo el mundo tiene acceso a la misma información en la empresa.
eso se tiene que conservar en la IA. Entonces, sí es... Bueno, hay que tener una capa de gobierno del dato y saber cuando la IA está respondiendo a qué información puede acceder, a qué información no, depende del empleado. Mm. ¿Vale? Esto Microsoft lo resuelve con su grafo y cada empleado tiene un grafo con los objetos a los que él puede acceder. Hola, espero que estés disfrutando de este videoblog. Quiero aprovechar durante unos segundos para que conozcas el Club de Innovación, formado actualmente por más de 600 despachos profesionales que quieren mejorar su día a día, su gestión interna a través de procesos y tecnología. ¿Qué hacemos en el Club de Innovación? Hacemos principalmente 3 cosas. Tenemos por un lado nuestro foro de Slack, un foro privado donde más de 1.600 socios y directores de forma diaria compartimos contenidos, hacemos debates a través de diferentes canales. También tenemos una academia con más de 2.000 alumnos, con diferentes webinars en directo, también con cursos que tenéis a disposición 24 horas, 365 días al año. Y por último, hacemos eventos presenciales de forma habitual en las principales ciudades españolas y un lugar perfecto para también conocernos y hacer networking. Espero que sigas disfrutando de este videoblog. ¿Qué es un grafo para aquellos? Bueno, es de Microsoft. El grafo es, pues lo llaman el grafo, es donde indica esta persona, pues esta persona tiene este correo, estos documentos, acceso a este SharePoint, acceso a esta base de datos y te crea pues toda la información que hay alrededor de ti. Y las respuestas las basa en esa información. Cuando dices grafo es porque es un módulo dentro de Microsoft, algo así como visual, donde ves la parte como un organigrama de... O sea, ellos lo han llamado así porque visualmente representado, claro, es como un grafo. ¿Cómo ves la evolución de los CRM? Además trabajáis con Salesforce. ¿Cómo quedan los CRMs? Porque yo veo que aquí, por un lado, tenemos a los Copilot de estudio que quieren posicionarse como un agente IA y creo que han hecho bien porque han puesto los chats, ¿no? Es decir, casi todas las organizaciones grandes han puesto Copilot a sus equipos o directamente les han dado un acceso al ChatGPT o les han dado un acceso a Gemini. Pero por otro lado, el CRM se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, donde no traen chat, pero sí lo tienen, pero lo tienen más para los objetos internos. Es decir, ¿cómo ves tú la evolución? Me gustaría saber un poco cómo es el futuro. A ver, el CRM, si tú utilizas ChatGPT, Gemini y lo quieres utilizar para tu trabajo en el día a día, necesitas la información que ya tienes en el CRM. La otra manera es, yo ya trabajo en el CRM, que el CRM esté conectado con estos modelos. Entonces, como tiene previsto Salesforce, por ejemplo, es cuando yo cree una oferta en Salesforce, directamente me va a decir qué probabilidades tengo de ganar, basado en todos mis datos históricos. Va a utilizar la IA y va a decir, oye, esta oferta que estás haciendo tiene esta probabilidad de ganar por esto y por esto, porque sé de dónde lo he cogido. Te va a recomendar acciones. Entonces, la IA va a estar metida en Salesforce. Oye, lo mejor para esta semana es que llames a este cliente que hace 3 meses que no le... Oye, continúa esto que hiciste, que lo estoy viendo en el correo y no tiene continuación. Ese tipo de cosas va a ser capaz de hacerlo directamente en CRM. Lo que pasa que también, y siguiendo con Salesforce, pusieron ya su app dentro de ChatGPT, que la anunciaron, que yo no he sido capaz de conectarla todavía. Es decir, que hay cosas que muchas veces parecen sencillas. Y la idea es que desde ChatGPT pudieses hacer lo mismo, ¿no? Es decir, lo que estoy viendo es que, y creo que lo estabas indicando bien, que cuando vaya al CRM dentro puede hacer muchas cosas, porque a su vez vas a estar conectado hacia afuera, pero que si vas a un ChatGPT puedes hacer lo mismo porque a su vez también está conectado, ¿no? Entonces, veo ahí un poco como, hay como lugar de trabajo, ¿no? Puedes trabajar aquí o puedes trabajar en casa. Y también hay una nueva generación de navegadores que te están ofreciendo esto, es conéctate a este navegador que ya tengo todo, que tengo ChatGPT, que tengo tu CRM, y el navegador sea tu sitio donde trabajas. Efectivamente, yo creo que iremos a tener una única herramienta de trabajo conectado con todos los demás. No sé cuál será, no sé si será ChatGPT, Salesforce, depende de la organización. Por cierto, estoy pensando que, o lo he oído o lo he visto, que ChatGPT iba a sacar un menú que era Jobs para también búsqueda de empleo. Sí. Yo creo que ahora
después de ver cómo han crecido el año pasado, cómo han crecido en capacidad, en capacidad de razonamiento, en capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, los GPT, Gemini, etcétera, este año yo creo que vamos a ver más soluciones verticales. Ya hemos visto que soy tu asesor de compra o carrito de la compra, soy tu agencia de viajes, me conecto a Airbnb, a las cadenas hoteleras, a las aerolíneas, tú dime lo que quieres y yo te busco lo mejor. Otras soluciones que van a ofertar es esta búsqueda entre talento y necesidad. ¿Vale? Aquí la gran ventaja de Adecco es que, como he dicho antes, solo el año pasado tenemos 1 millón de candidatos y 140.000 empleados. El histórico y en lo que nos podemos basar es fundamental para tener una buena herramienta. Pero sí, vamos a ver en recursos humanos y en 20 sectores más, soluciones más verticales con botoncitos o aplicaciones dentro de los ChatGPTs. Pero fíjate, yo lo que has dicho una cosa que estoy 100% de acuerdo contigo y es mi impresión en estos últimos días, ¿no? Ya estamos viendo como ciertas tendencias, ¿no? Es decir, hace unos meses nosotros mostrábamos en un taller cómo Copilot había sacado Copilot Gel. Es decir, ahora lo han presentado ChatGPT como algo muy novedoso, pero Microsoft ya lo había presentado, que es justamente lo que decías, un vertical donde dice, oye, yo me voy a especializar en temas médicos, háblame o escríbeme o chatea conmigo que yo ya estoy preparado para darte respuestas que no alucinen porque la hemos enfocado y la hemos entrenado solo para eso. Y además estamos poniendo alrededor toda una serie de conectores específicos relacionados con el mundo médico, ¿no? Entonces, Tengo mis bases de datos médicas detrás con documentación, casos. incluso médicos, incluso ahí vas creando todo un ecosistema, ¿no? Entonces, lo que hay detrás es justamente el decir, oye, tú entras dentro de ChatGPT, si tienes un tema médico, porque se han dado cuenta que a lo mejor de cada 4 preguntas, una es relacionada con temas médicos, pues no te preocupes. En vez de tirarlo aquí al chat, tienes aquí como un vertical, ¿no? Como si fuese algo especializado, que además alrededor hay toda una serie de satélites. No tengo claro, y me imagino que también os tiene que preocupar como empresa, no a ti, pero sí como organización, el cómo pueden evolucionar. No creo que ellos se metan a realmente, sí, creo que se quedarán meter más como intermediario, ¿no? En decir, oye, tú vente aquí a buscar trabajo, que pues mira, dentro de Adecco tienes esta opción, o dentro de Infoyo tendrás estas otras, ¿no? Un poco tú crees que va a ir la evolución por ahí, pero ellos ser el punto a lo mejor de inicio, más que la gente se fuese. Bueno, ya lo intentó Google también, ¿no? Con el tema de los. Y yo creo que no le salió muy A bien. ver, siempre pueden meterse. Yo creo que van a ofrecer más su herramienta para que lo utilices más que ser ellos la empresa final que te dé el servicio, ¿no? Pero evidentemente, por mucho que tú tengas esa herramienta, ese conocimiento, lo que es necesario es atraer el talento, tener los candidatos detrás. Tú puedes tener la herramienta, pero si no tienes los candidatos detrás, tú tienes que conocer la empresa para ver, oye, este candidato encaja mejor en esta empresa. Bueno, o sea, basarlo todo en macheo de keywords, pues es un poco eso. Necesitas un poco de conocimiento adicional de cuál es el tipo de perfil que va a encajar mejor en una organización. Tener detrás esos perfiles para poder llamar, oye, esta organización está buscando esto y yo sé que tú cumples con estos requisitos. Saber en qué momento dado un requisito es más o menos importante a la hora de cumplir. Entonces, bueno, es difícil. Estuvo aquí un compañero de una multinacional importante donde me estuvo enseñando cómo todos sus datos los tenían dentro de Google. Bueno, hay empresas que lo tienen en Amazon, otros los tienen en BigQuery, y cómo incluso dentro de todas esas tablas de datos ya estaban informando dentro de cada tabla como una descripción, incluso dentro de cada campo una descripción. ¿Habéis hecho también ese trabajo? Sí, bueno, esto es en todos nuestros datos, pues digamos nuestro data lake donde tenemos toda la información integrada, pues hay que poner como ¿Qué tipo esta. de herramienta trabajáis? ¿BigQuery también? No, nosotros trabajamos en entorno Microsoft. Todo ¿Vale? Microsoft. Entorno Microsoft. Estamos migrando a Fabric durante este año, venimos de Synapse y migramos a Fabric. Pero encima de esto, pues tenemos esa capa semántica.
Entonces, tenéis el Data Lake, para aquellos que no estén muy familiarizados, es como todos los datos, como si fuese un macro Excel, Eso es. El donde están. repositorio con todos los datos de la empresa integrados, limpios y como con el certificado de este es el dato bueno. ¿Pero los tenéis duplicado o habéis trabajado también el concepto ahora que se llama de federación? Me explico. Oye, nosotros trabajamos con Salesforce. ¿Los replicas todos los datos de Salesforce a su vez fuera o al revés? ¿Están fuera y es Salesforce el que los lee? Digo, Replicamos los datos de se replican. Salesforce en el Data Lake ahora mismo, sí. Sí, porque, a ver, cuando tienes que hacer un proceso pesado sobre los datos, no queremos penalizar a Salesforce ni que se estén moviendo o creando los datos al vuelo, que también se podría hacer, ¿eh? Pero ahora mismo nuestra solución Es a nivel mundial tener un lugar, ¿no? Donde duplicado. tengáis duplicado. Cuando hablas duplicados, ¿es en tiempo real o son cargas que se van haciendo? Depende del dato. La mayoría es de manera diaria, pero hay datos que se necesitan con más frescura y entonces tienen cerca de near real time, lo que se llama. Tienen carga varias veces al día. Y eso es Fabric. Estamos en Synapse, vamos a migrar a Fabric este año. ¿Qué ventaja tiene Fabric? Bueno, Fabric es la nueva solución de Microsoft. Que creo que para Power BI también les han obligado. Está todo más integrado, claro. Power BI Intenta explicarnos, para aquellos que no estemos muy familiarizados, que a lo mejor sí, que nos escuchamos Microsoft, escuchamos Power BI, explícanos qué es Fabric. A ver, Fabric es la solución integrada de data que ha creado Microsoft, donde van a poder trabajar el científico de datos, va a poder trabajar el analista o el que ve información de datos. ¿Vale? Entonces, Power BI es una funcionalidad dentro, no va a ser una aplicación diferente, va a ser una funcionalidad dentro de Fabric. Todas las herramientas que utiliza el científico de datos son otras funcionalidades dentro de Fabric. Entonces va a estar más... ¿Fabric es el Data Lake? El Data Lake va a ser una parte de Fabric. Fabric es más. Es más. Sí, Fabric engloba toda la parte de datos, toda la creación, consumo, almacenamiento. ¿Y lo que había escuchado de Foundry, eso qué es? iFoundry es una herramienta que utilizan para gestionar todos los modelos de IA. Bueno, cuando yo tengo pues, diferentes versiones de un modelo, lo que es el MLOps y generar estos modelos de cara al desarrollador, pues es una herramienta que lleva, yo creo que menos de un año, un año debe llevar en Microsoft, el iFoundry. ¿Y tiene sentido que una vez que ya tienes tu propio Data Lake, entrenes tu IA con estos datos? Porque creo que también había otro módulo de Microsoft que también viene a ayudar a eso, ¿no? A crear un poco tu propio contexto, con tu propio entrenamiento. Claro, o sea, los GPTs son modelos preentrenados que son iguales para todo el mundo. Si tú quieres utilizar tus datos, pues entonces tienes que montar una estructura, lo que se llama ahora un RAG, un Retrieval Augmented, donde tú al modelo le pones tus datos y utiliza estos datos para darme la respuesta de esta manera y demás. Se podría hacer un fine-tuning del LLM. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos más por los RAG, pero bueno, evidentemente tienes que adaptar la respuesta a tus datos. La manera en que más fácil de empezar a utilizar los GPTs es utilizarlos tal cual, pedirle que te diga y en base a su información que ya tiene, te va a responder, pero claro, no tiene la información tuya de la empresa. Claro, y vuelvo un poco al origen de la pregunta, porque nos hemos desviado un poquito por mi culpa, y es que para que esos datos, que ya los tenéis en un data lake, lo que estáis acompañándolo es con información de cada tabla que es, cada campo que es. ¿Lo estáis haciendo así? Claro, entonces creamos esa capa semántica. Esa capa semántica lo que dice es, este campo tiene un nombre que no sea el campo técnico de la base de datos, un nombre entendido por, oye, esto es la facturación y no se llama billing 001, tal, sí, o sea, esto es la facturación y con una descripción del campo. Esto es la facturación 2, que significa la facturación menos no sé qué, teniendo en cuenta, tal. Entonces tú puedes crear tus diferentes KPIs, los explicas y esto lo pones encima de los datos para que lo entienda cualquier herramienta. Esto es fundamental, ¿no? Para que la IA funcione. Esto es fundamental. A la IA se lo tienes que decir de alguna manera. Si tienes la capa semántica, pues ya lo tienes dicho y lo va a utilizar la IA y cualquier herramienta. Si no lo tienes, cada vez que tú crees algo, se lo tienes que decir a la IA. Oye, que cuando vamos a Salesforce, la visita es este campo. La oferta es este otro campo.
se lo tienes que decir. Como se lo dirías a una persona. Como se lo dirías a una persona. Esta capa semántica pues te ahorra, ya lo tienes hecho, ese trabajo, entonces conectad aquí que ya tú tienes todo explicado. Ahora viene la pregunta del millón, es decir, a la hora de esos primeros agentes que estáis creando, esos copilots de estudio o algo similar, yo estoy ahora mismo con una incertidumbre brutal en creo un agente que sea el agente orquestador. Me explico, ¿qué necesitas? Facturación. Pues espérate, pues entonces tienes que ir por este camino. O directamente monto 10 agentes, entonces el equipo me dice, es que me vuelvo loco, ¿no? Es más fácil que me ponga... Esto me imagino que también habéis pasado por esa fase, ¿no? De decir, ¿cómo orquestamos esto? Estamos en esa fase ahora mismo, estábamos en la fase que estamos creando agente, ya digo, oye, que me voy a encontrar con 10 agentes. Entonces ahora estamos pensando en esa capa superior de agentes que orquestan agentes. Entonces oye, si yo para comercial tengo 5 agentes, voy a crear un agente comercial. Tenemos Adexia, ¿no? Es nuestro agente que resuelve dudas a nuestros empleados internos. Ahora mismo está resolviendo dudas de legal and compliance, está resolviendo pues, las preguntas más frecuentes de legal, le vamos a incorporar todas las preguntas frecuentes del proceso de onboarding, de tus primeros días, que te ayude. Tenemos otro específico para hacer consultas sobre los convenios. Trabajamos con más de 5.000 convenios y en el momento dado pues, acceder a esa base de datos con lenguaje natural y que te responda rápido. Entonces, cada ya, bueno, pues Adexia... Cuando hablas de convenios, hablas de los convenios laborales. De los convenios laborales. Además, tienen que estar siempre actualizados. Están siempre actualizados y, claro, pues en un momento dado yo tengo que consultar un convenio, pues Adexia me ayuda, lo escribo. Adexia lo que hace es orquestar pues 3 o 4 bots diferentes y te voy a preguntar sobre convenios o va a ser capaz... ¿Tiene sentido a lo mejor incluso crear un agente por convenio? Bueno, ahí tenemos uno para todos los convenios, pero depende cómo lo quieras consultar, tienes que decir qué convenio quieres consultar, ¿vale? Te sale, oye, como es una conversacional, es fácil, oye, que quiero buscar un convenio en el País Vasco de metalurgia y te aparece el listado, tenemos estos, este es el que quiero. Y a partir de ahí hablas solo con ese convenio. O puedes hacer preguntas de todos los convenios, sobre todos los convenios. Puedes decir, oye, de todos los convenios, ¿cuáles tienen estas características? ¿Vale? Es diferente manera de preguntar. Por eso, la manera en la que está estructurado el bot es diferente y las guías que tú le das es diferente. Entonces, claro, ya nos empezamos a plantear en este caso parece muy obvio, pero en todos, en comercial, en servicio, no sé qué. Oye, pero todo eso para evitar el riesgo de que se vaya por caminos que no se debería ir, ¿no? Porque como tienes tanta información alrededor... Y te puede responder, más que alucinar, te puede responder cosas que ya tiene de su conocimiento o te puede mezclar párrafos de diferentes convenios. ¿Vale? Esto hay que evitarlo, ¿no? Es decir, oye, respóndeme no sé qué. Si tú no eras específico bien el convenio, te puede mezclar cosas de 2 y no lo quieres, hace eso. Entonces, claro, cuando tú ya tienes 4, 5, 6 agentes que te resuelven esto, lo que ya quieres es que yo, como empleado, no tenga que... A ver, ¿qué agente quiero utilizar? No, quiero un agente que orqueste los agentes. Y es donde estamos ahora mismo. Las preguntas frecuentes, ¿dónde las estáis guardando? ¿Hacéis Word o subís a un SharePoint? ¿Utilizáis algún tipo de módulo knowledge de conocimiento que se van escribiendo? Sé que, por ejemplo, sí que Microsoft tiene... ¿Cómo lo estáis organizando? El Departamento de Recursos Humanos documenta esas preguntas, tanto las de onboarding como las preguntas más frecuentes de los empleados, las documenta con respuesta y utilizamos esa información en un SharePoint para dar respuesta. Junto con el agente va un workflow, o sea, utilizamos nuestra información, esta solución RAG que he dicho utilizo mi LLM con mi información, pero además estoy añadiendo un workflow. ¿Por qué hago el workflow? Porque si yo no sé algo, nosotros obligamos siempre que cuando te responda te diga de qué documento y de qué párrafo lo estás sacando para que estés seguro que lo que te está dando está viniendo de documentación de la empresa, y cuando no sabe algo o algo es preferible, porque se lo hemos marcado así, que no responda él, te dirige a la persona a la que le tienes que preguntar. Entonces, en ese workflow, cuando estoy preguntando algo de legal, oye, hay un proveedor que me está regalando unas entradas para ir a ver al Madrid, ¿lo puedo aceptar? Pues o te responde directamente o te dice, mejor consúltalo y te da la persona de contacto correcta a la que debes consultar. En esa misma línea de tener varios agentes que luego se orquesten, ¿qué es mejor? ¿Tener un artículo, súper artículo,
o tener 5 artículos diferentes? ¿A qué te refieres con Me artículo? explico. Imagínate que hay un montón de preguntas frecuentes, ¿no? De algún departamento o de algún tipo de incidencia. ¿Es preferible hacer un Word con 100 páginas o es mejor tener 5 artículos de 20 páginas cada uno e incluso cada uno etiquetado de una forma porque así es mucho mejor de cara a la, y decir, a la hora de analizar los datos? No es lo mismo a lo mejor tener que leer 100 páginas de golpe que decirle, espera, ¿qué me estás buscando? Esto concreto, es que tengo un artículo solo específico para eso, que además es mucho más cortito, se lee mucho más rápido. Hablo desde el sentido común. Eso más que en el documento se hace a la hora de crear el agente. Cuando yo, por ejemplo, los convenios, tú puedes decidir si cuando los estás introduciendo en este agente lo vas a introducir palabra a palabra, párrafo a párrafo o entero todo el convenio. Nosotros lo estamos haciendo artículo a artículo. La respuesta es diferente que te va a dar, pero no es tanto el documento como tú lo estás incluyendo en la IA. Lo hacen los desarrolladores en ese momento. Los O sea ag- que me da igual que me den 5 documentos que uno más grande, porque lo importante es cómo yo lo voy a incorporar. Ujú, ujú. Los agentes sí, ¿lo estáis haciendo con Copilot Studio, con algún otro tipo de herramienta? Los estamos haciendo con Copilot Studio o con herramientas directamente de Microsoft. Algunos lo hemos hecho directamente, pues tienes una URL y está basado en servicios Microsoft con OpenAI detrás. Ujú. Cuando uno empieza a trabajar con Copilot Studio, es verdad que empieza, y en Salesforce pasa lo mismo con Agentforce, que al final son muchos procesos, ¿no? Es decir, y aquí viene también el debate de dejamos que la IA ponga de su parte o mejor limitamos como si eso fuesen caminos con bifurcaciones para intentar evitar que se vaya. Ya sé qué me vas a decir, hay que buscar el equilibrio y No, tal. pero sí, o sea, que claro, hay que buscar el equilibrio, pero no, me mojo. Nosotros limitamos. Por ejemplo, en las preguntas de compliance ilegal, yo no quiero que me dé una respuesta, que esto ocurría al principio, de, oye, ¿puedo aceptar regalos de mi proveedor? Normalmente las empresas tienen una política, yo no quiero que me responda una vaguedad así. Para eso no creo en la gente, quiero que Sí sobre o mi no. política me diga, no, mira, aquí está el párrafo y es esto. Y si no lo sabes, no me respondas. Entonces, sí limitamos mucho, no queremos que alucine y sí que limitamos mucho la respuesta. Hándicap aquí, a veces no está respondiendo, ¿vale? Pero preferimos que lo que responda estemos seguros que sea lo correcto y responde en menos porcentaje. Por eso metemos esos workflow y cuando no puede responder, oye, dirígete aquí. Eso me ha gustado, lo de, en el caso que no puedas responder, las personas sobre estos, es decir, habéis ido categorizando qué personas son más personas o departamentos. Lo digo porque si esa persona luego No, normalmente personas, sí. ya, pero si esa persona luego sale de la organización, te No, tienes que pero bueno, acordar que esa persona estaba metida en no un porque lo flujo. estamos sacando del directorio de la organización. Entonces, si Vale, cambia, te va a hay una decir otro. búsqueda de decir quién Sí, es ahora mismo el manager o eso Bien, es. bien pensado, porque Sí, si sí, sí. no llenan los flujos de personas. Que esto mira, esto es un punto interesante. Cuando nosotros empezamos a crear muchos flujos de procesos, poníamos en los flujos que las tareas se creasen a personas concretas, ¿no? Incluso poníamos allí el número de registro. Claro, y luego esa persona se iba y tenías que estar pensando en cuánto flujo le habían metido. Mira, Sí, me, sí, me sí. gusta lo de búscame una persona que pertenezca a este Aquí está departamento, que tenga integrados. este rol o que tenga este perfil, ¿no? Claro, te exige tener esa información actualizada y disponible para la gente, pero bueno, como esa información normalmente ya está en las empresas, pues la reutilizamos para esto. Y ahí ya abres una tarea a esa persona o le asignas Bueno, el no, flujo ya que tengáis. a él le aparece el contacto, pues ya le escribirá un mail o le llama o lo que sea, ya lo hará por otra vía. Pero eso, en nuestro caso preferimos ese rigor en la respuesta y no queremos ambigüedad ni respuestas genéricas o laxas. Porque para el tema del service, toda la atención, eso sí, me imagino que por Salesforce, ¿no? Con un caso, ¿no? Sí, 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 eso sí que va Eso, por por Salesforce y casos, sí. sí, tiene su IA. ¿Qué limitaciones estás viendo en Copilot de Studio? Algo que digas, ostras, por aquí no termina de gustarme mucho. A lo mejor hoy, porque a lo mejor en 2 meses ya No, lo han resuelto. ha pegado un salto muy importante, ha pegado un salto muy importante y ahora, bueno, yo creo que lleva menos de un año la última versión y está obteniendo respuestas muy buenas, muy buenas.
a nivel de cualquier otro, pues de ChatGPT, Gemini y demás. No es problema. Para nosotros el principal problema es conectar todas estas bases de datos en Copilot Studio. No es problema de Copilot Studio. No es Copilot Studio el que trae este problema. Es ya temas de cómo vas a hacer los permisos, cómo lo pongo, etcétera. Pero no es por la herramienta en sí. Ahora mismo estamos encantados, estamos empezando a utilizar, ahora mismo estamos encantados con Copilot Studio. Yo las pruebas que he hecho a nivel de usuario que no soy técnico, estoy alucinando. Copilot Studio es una herramienta que yo estoy aconsejando también a todos los compañeros a nivel de momento agéntico, porque incluso cuando me responde le digo, oye, envíale un correo electrónico y pongo ahí el correo electrónico y le digo además el correo electrónico que envíes, ponle un formato bonito, estructurado y, ostras, te pone como si antes ya que estar haciendo plantillas, ¿no? De correos electrónicos, ahora ya te pone hasta el fondo si lo quieres más azul o lo quieres más verde o simplemente quieres que arriba te ponga unas líneas, yo qué sé, azules. Te iba a preguntar, porque antes de sentarnos me decías, estamos de momento con Agente SIA que estamos sacando fuera de Salesforce, pero el día de mañana vemos más a Salesforce como un tema más agéntico. ¿A qué te referías? Bueno, el Departamento de Innovación está trabajando la parte agéntica con Salesforce para tener integrado. ¿Qué es el tema agéntico para que la gente nos siga? Vale, un agente ahora mismo, bueno, no sé si esto es oficial, no sé si es la definición estándar, pero para nosotros un agente está ayudando a una persona en alguna tarea, ¿no? El agéntico es más una arquitectura de cómo monto las cosas donde hay agentes autónomos que están tomando decisiones, ¿vale? Aquí ya hay un agente autónomo que toma una decisión y es mi arquitectura. Por ejemplo, en un pre-screening de candidatos. Yo tengo una posición donde me llegan 1000 candidatos y lo que puedo hacer es que una inteligencia artificial con un bot hable en una conversación, 3 o 4 preguntas iniciales con todos los candidatos para cribar. Oye, hay candidatos que no cumplen porque yo estoy pidiendo a un nivel de inglés o una certificación y en modo, oye, ¿tienes esta certificación? ¿Tienes...? Y eso que fuese, por ejemplo, correos electrónicos que van y que vienen. No, eso es una conversación en un chat donde el candidato En se un chat. conecta, la inteligencia le pregunta, está 24/7, los candidatos pueden entrar por la noche, por la mañana, cuando quieran. Responden esas 4 o 5 preguntas y esta IA te envía al consultor finalmente de los 1000 candidatos, oye, estos 200 son los que cumplen y no sé, con un orden y parece que estos 100, pues más. Eso sería el componente agéntico donde está dentro de tu workflow de Salesforce, ¿vale? Y envía directamente un correo al consultor, el consultor accede a esa información y sigue con el proceso, ¿vale? Pues elijo, yo hago el siguiente criba o hago la entrevista o paso a lo que sea, pero está todo dentro del mismo proceso. Es decir, dentro del mismo CRM, por no poner nombre, que decir que ponemos Salesforce, como podría ser cualquier otro nombre para que la gente no se desvíe, y es el ir automatizando procesos internos donde hay parte de creación, modificación, eliminación en un momento dado de fichas o tarjetas o dentro de objetos y interviniendo también el cliente o el proveedor o quien sea, ¿no? Y entonces dentro se va orquestando una serie de flujos, yo creo que serían más bien flujos, ¿no? Sí, más que agentes, ¿no? Flujos más es agénticos. Un flujo, eso es, donde Agentic es el modo o esta arquitectura en la que vas a trabajar, que hay componentes que lo va a hacer un agente. Pasa y ahí está muy bien guiado porque tienes que ir a este objeto, actualizar, rellenar estos campos. Claro. Es la parte ya más de quitar datos, poner datos. Oye, en este proceso quiero que me cheques estas 3 cosas y me vuelques la información aquí. O en este proceso quiero que hagas algo más. Claro, en cada proceso tú tienes que decirle lo que tiene que hacer. Pero esto es un compañero que te lo va a hacer y te va a dar la información. Claro, fíjate que aquí ya estamos introduciendo un tema muy bonito porque al final, si tuvimos que pintar todo esto en un folio, empezamos a liarlo mucho, ¿no? Porque entras con un Copilot de estudio, que tenéis agentes IA, cada agente IA con esas bifurcaciones, y dentro de esa bifurcación a lo mejor hay algo que se envía aquí al CRM, que es el que termina haciendo por aquí lo que tenga que hacer con sus flujos. Entonces es como, no lo configuras aquí, sino que aquí simplemente das la orden, ¿verdad? Dice, oye, toma, te mando estos datos para que tú allí tengas que hacer lo que te hayan dicho que tengas que hacer, ¿no? Eso es. Y vas orquestando un poco con los agentes, es decir, los agentes al final
Es como si hablas con un manager tuyo y te dijese, pues espera un segundo, tienes que hablar con Juan, ¿no? O sigue el proceso por aquí, ¿no? Entonces, hay mucho de pintar todo esto, ¿no? Primero, conceptualmente, eso puede ser un caos, ¿no? Hay mucho de pintar, por eso hablábamos antes de en un medio plazo me voy a tener que repensar todos los procesos de la organización. Porque claro, cuando yo pinto esto, a lo mejor el proceso me cambia. Digo, "Güey, si yo antes hacía esto así, pero ahora, claro, ahora que tengo esta gente lo puedo hacer de esta otra manera. O puedo hacerlo en paralelo, cosas que antes no podía hacer en paralelo. Entonces, efectivamente, yo creo que va a llegar un periodo en el que nos vamos a tener que sentar, pintar y repensar cómo estamos haciendo las cosas. Volvemos un poco a aquella época donde se empezó a poner muy de moda las herramientas de pintar, ¿no? Esos Sí. organigramas con esas piscinas, ¿no? Donde el flujo viene por aquí, si no tiene que bajar con una bifurcación. Tengo la impresión de que volvemos a ese tipo de herramientas porque si no es que va a ser un caos. Tú puedes estar montando dentro de Adecco con tu equipo una serie de procesos, tú te vas de la empresa y dices, ¿quién montó esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué flujos hay detrás? ¿Realmente es necesario? ¿Tú eres de los que te gusta documentar todo eso bien? Hay veces que el día a día es complejo porque estamos también en prueba-error, ¿no? Estamos muchas veces probando. Sí, no, yo creo que es documentar. Y Pasa aquí, también en el mundo del desarrollo del software, ¿eh? Que se ponen sí, a sí. hacer y hay unas deudas técnicas ahí luego que... Pero aquí la IA también nos va a ayudar mucho porque yo se lo voy a contar y me va a ayudar a pintarlo. Yo le voy a decir a la IA cómo estoy haciendo ahora mismo las cosas y la IA me va a pintar el flujograma ¿no? del proceso y me va a ayudar. Eso es cierto, que Claro, podemos utilizar también la IA para decir, oye, corred por este proceso, ¿no? E claro, intenta oye, explicarlo. eso es. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece el bytecoding? Ahora se están poniendo muy de moda, ¿no? Herramientas como Lovable o tenemos herramientas Cursor, algunas más sencillas, ¿no? Artefactos que se pueden hacer dentro de Clo, algunas son muy prácticas. ¿Qué piensas de ello? ¿Les ves futuro? ¿Les ves que son para cosas más concretas? Digo a nivel de usuario más normal, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que al final toda codificación y estas herramientas terminarán en lenguaje natural, en donde yo le explique mediante lenguaje natural lo que quiero hacer y el código lo creen estas herramientas. ¿Vale? Y yo necesite cero conocimiento de código. Lo que sí necesito son los skills de explicar muy bien la problemática y lo que quiero para que quede realizado la herramienta que quiero. Yo creo que en unos años vamos a ser, todo el mundo vamos a ser capaces de crear nuestra app para nuestro móvil con las características que yo quiera. Pasa que es verdad que al día de hoy, no sé, veo muchos informáticos diciendo, no, esas son palabras mayores, luego está la deuda técnica, te puede hacer cualquier cuestión, y tengo la impresión de que esto es como en el ámbito legal, ¿no? Es decir, los contratos de arrendamiento hace un año, la IA, pues te voy a decir cualquier cosa, pero llamaban muy finos, ¿no? Tengo la impresión de que esto, como tú dices, va a haber, no es que vayamos a hacer macro software para luego ponerlo a disposición, sino yo creo que el mundo del software cambia, ¿no? Es decir, una cosa era que alguien hacía un software para que lo utilizasen miles de empresas, ¿no? A un software que es para ti, a medida para ti, con los procesos que tú quieres, ¿no? A ver, evidentemente, un informático le va a dar 1000 veces mejor las instrucciones a la IA de lo que de lo que le puede dar cualquier persona a una aplicación, porque conoce, porque lo puede estructurar, porque le dice, oye, lo que tienes que tener en cuenta y puede darle ya la arquitectura del programa que quiere realizar. ¿Le va a salir mejor output al informático que a una persona que no sabe? Sí, seguro, seguro. Ahora, si estamos hablando para mi casa, que quiero una aplicación de contabilidad, pues probablemente me valga con lo que yo me hago. No estoy hablando de un software empresarial donde ya sí necesitaría otro tipo de conocimientos y otro tipo de instrucciones. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo en la reflexión de que, vale, el informático se habla mucho a nivel técnico, pero es que yo conozco mi negocio y yo sé cómo realmente lo que necesito y Claro. yo voy a dar mucho mejor el PRON de mi negocio. O sea, nosotros en Adeco, que dices, siempre trabajamos con negocio. El negocio es el que sabe lo que necesita, el que define lo que necesita. IT o Data es el que dice cómo lo hago. Yo defino cómo lo hago, pero yo no sé lo que necesitas tú. Entonces, hay que trabajar de manera conjunta. Yo sé lo que se puede hacer, yo sé cómo se puede hacer, pero tú dime, claro, yo sé lo que necesito. Yo sé si la salida que me está dando es la que yo quiero, la buena o no. Sí, sí. Me ha resuelto una duda, leyendo un poco entre línea de lo que estabas explicando antes, estoy de acuerdo contigo, de que tú, o dime si lo he entendido bien, aconsejas
el empezar a hacer agentes que resuelvan problemas concretos, luego ya nos encargaremos de orquestarlos, pero que es mucho mejor que cojas un problema, que cojas a la gente, que lo resuelva del principio a fin y no preocuparse tanto en crear el superagente que haga esto y esto y esto, ¿no? Por tu experiencia hasta ahora. Esto lo cambiará a lo mejor, pero... Esto cambiará, pero cuando tú le das reglas laxas o objetivos laxos a un agente, normalmente no es tan bueno como cuando has definido muy bien el problema y lo que tiene que resolver. Entonces, atacar cosas pequeñas con agentes específicos para esa tarea nos está funcionando mucho mejor, ¿vale? No sé, estaba pensando ahora en un ejemplo rápido, pero si yo digo búscame el mejor candidato, eso es muy laxo, ese agente me va a acceder a los currículums para ¿y qué es el mejor candidato? Y no le he dado las instrucciones adecuadas. Le tengo que dar muchas más instrucciones de tareas mucho más concretas de lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros sí estamos limitando muy bien el problema. Ujú. Fíjate que me has introducido, y creo que también me has dado otra solución a un debate de hasta qué punto una IA tiene que decidir sobre un candidato. Bueno, nos metemos en temas éticos, nos metemos en temas muy sensibles, algo que seguro que escucháis, incluso conversaciones tuyas con amigos a veces, ¿no? Dices, es que al final la IA está decidiendo si Pepe o si Juan. No, perdona, claro, si le dices elígeme el mejor candidato, pues es posible que te elija el que él quiera, pero si tú dices yo es que quiero que tenga inglés, que tenga 2 años de experiencia y que sea todo muy concreto, es que lo va a hacer mejor que yo, porque yo me voy a poner a mirar currículum y es posible que no haya visto lo del inglés o no haya visto lo del alemán. Aquí llevamos años ya donde tú tenías tu perfil en LinkedIn y las búsquedas se hacían en base a keywords y LinkedIn te daba el resultado que él quería en base a keywords y ahora pues hemos dado un paso más allá y no es keywords, sino ya es una búsqueda semántica. Antes si yo necesitaba Java, buscaba Java. Ahora puedo encontrar perfiles que sé que acuerdan, aunque no ponga Java, pero oye, parece Otro que... lenguaje similar. Claro, entonces hemos llegado a esta búsqueda, ¿vale? Ya existía esta criba. Tú no accedes a todos los candidatos cuando buscas en LinkedIn, te han hecho una criba. No quieres acceder a 1 millón de personas y revisarte 1 millón de personas. Te tiene que hacer una criba antes. Ahora lo hace la IA, pero en nuestro caso, fíjate que en nuestro proceso, nosotros en la IA Act somos nivel 3. El nivel 4 es prohibido, Sí, ¿no? sí, No sí, puedes sí. utilizar la IA en Estés este proceso. auditados por el tema de los sesgos. Nosotros somos nivel 3. Tienes que tener Nivel todo. 3 para aquellos para que nos entiendan los que nos están Es siguiendo. el último que Dentro se del puede hacer. reglamento de IA de la Unión Europea establecido como que hay niveles a la hora del uso de los datos Eso es. Aquí y estáis en estamos. un nivel ya casi, ya después de El vosotros siguiente ya es es que no se puede prohibido. utilizar. Eso es. Entonces, nosotros, la IA no está decidiendo nada. La IA me está ayudando. Siempre hay un consultor que es el que está tomando la decisión. ¿Cómo se protege eso? Pues que no utilice sesgos, que no priorice una mujer sobre un hombre o viceversa, sino que sean siempre criterios objetivos. Eso es. Es un poco donde está el reto, ¿no? Y donde ahí tenéis la responsabilidad. Todavía no Hay una parte legal y una parte ética, ¿no? Y si tú pones tus datos, imagínate, si yo pongo mi historial y le doy todo el historial a un agente que me va a ayudar a hacer una selección, y digo, oye, tengo un puesto de enfermería, búscame candidatos, pues me va a dar todos mujeres. Y si digo, búscame un director financiero, pues probablemente me dé todo hombres, porque está buscando en su historial. A lo mejor hay que ocultar y no darle esa información. No te voy a dar la información de sexo, de género. Y entonces, o le indico específicamente no lo tengas en cuenta, ¿no? Ya ha habido casos en Estados Unidos con multa por este sesgo, por edad y por origen, por raza. Pero fíjate, y yo es mi opinión personal, creo que queremos cargar a la IA de que tenga una ética o tenga una responsabilidad, en este caso imaginaros vosotros como herramienta, y yo no creo que vosotros tengáis que limitar. Creo que es un tema de responsabilidad mía. Es decir, estuve viendo una vez un podcast que decía, oye, si yo le pido que me haga un vídeo donde alguien pega a otra persona, em, ¿te debería hacer eso? Pues sí, a lo mejor sí, porque ese vídeo a lo mejor luego lo estoy utilizando para hacer una campaña publicitaria donde está mal que nos peguemos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no es tanto el hacer el vídeo,
y el vídeo como tal, sino para qué utilicé yo ese vídeo, ¿no? Si luego lo voy a utilizar para una campaña promocional donde hay concienciación social, etcétera, ¿no? Si alguien va a una IA y le pide solo quiero candidatos mujeres, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Es, No, no, es tuyo, el sesgo lo has puesto tú. claro, es esa ética que tienes que saber dónde la tienes que aplicar. No, no es que sea universal, pero yo a lo mejor para buscar candidatos le tengo que indicar no tengas en cuenta el sexo aquí. A lo mejor en otro caso lo que quiero es comparar y quiero hacer una búsqueda directamente, primero por mujeres, luego por hombres, porque voy a comparar no sé qué y lo tengo que hacer, lo voy a poder hacer. Claro, Pero como lo haces ahora con filtros, ¿no? Otra cosa es que haya gente que diga, no debería haber filtro entre hombres y mujeres porque entonces hay discriminación, etcétera, etcétera. bueno, pero luego tenemos un reporting obligatorio donde tú tienes que comparar el salario medio para los mismos puestos diferenciado por género, o sea que lo tienes que tener y luego me van a pedir información de pues eso, los candidatos. Nosotros tenemos 140.000 empleados y tenemos que dar esa información. Se tiene que tener. Totalmente. Otra cosa es que lo utilices. Eso es. Digo, creo que muchas veces queremos que estas herramientas no hagan algo cuando, oye, perdona, eres tú el que estás utilizando. Es como un cuchillo, el cuchillo está ahí. Si lo utilizan mal, pues tú tendrás que hacerte responsable y hay cárcel y hay una serie de cosas, pero empezar a limitar y tener que a este tipo de herramientas, me parece bien que las auditen y vean los sesgos que ellos pongan por detrás, pero los que ponen ellos, no los que ponga yo, ¿no? Ahí es un poco... Todavía no se están haciendo auditorías, ¿no? Por parte del reglamento, sí. Ya son obligatorias. No sé en qué punto estamos. Sí, pero claro, en nuestro caso nosotros no tenemos ningún proceso que lo lleve la IA. Siempre hay un consultor. Es una herramienta de soporte al consultor. Asistente. Claro. Bien, eso es importante. Sí. ¿Y dónde está el punto entre asistente que tome ciertas decisiones, no? Porque... Bueno, ahora mismo no está tomando ninguna decisión. O sea, te está ayudando a generar un informe, te está ayudando a Bien, comparar, tú me pides, yo te digo esto, a comparar pero los luego... candidatos, pero le estoy pidiendo yo, no le estoy metiendo, no está ese screening que hemos dicho al principio, que el screening que hemos dicho de hablo contigo, eso se ha hecho una prueba, no lo tenemos así. Lo que pasa es que hace un momento que tú ya le pides un filtro, ya sí te está dando una información, ¿no? Bueno, el filtro lo has pedido tú. Claro. Es como tu base de datos. Oye, dame todos los candidatos que saben inglés y tienen 2 años de experiencia con Java. Bueno, sí. ¿Qué opinas de lo siguiente? Se está utilizando los MCP como, ¿no? Ahora se habla de los MCPs como si fuesen USBs, ¿no? Es decir, yo estoy conectado con este programa, antes tenías que tirar APIs, ¿no? Y ahora con lenguaje natural, incluso si alguno puede hacer pruebas en bruto, donde coges un SQL entero, lo conectas e incluso te hace hasta la búsqueda de las tablas, aunque no por sentido común, ¿no? Dices, si estás buscando facturación, irá a buscar una tabla que empiece por billing o algo similar, e incluso empieza a relacionar, porque luego ha visto otro campo en otra tabla que también pone billing, y entonces intenta buscar por las denominaciones de los campos, tal. Entonces, lo que se ha convertido en lenguaje natural, ahora lo que estamos haciendo aquí es decir, bueno, en vez de tirar el lenguaje natural, lo vamos a poner como una capa diciendo que limitarlo más en una consulta SQL, ¿no? Es decir, cuando alguien te pida un pérdidas y ganancias, lo que tienes que hacer es irte a esta tabla, utilizar este campo, hacer un sumatorio. Es decir, estamos volviendo un poco casi a codificar lo que se hacía antes con un API, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esto, pensándolo es como una arquitectura con diferentes agentes, donde yo tengo el agente contabilidad, que es esa capa de mi sistema de contabilidad. El agente comercial, entonces un agente hablará con otro en lenguaje natural y le dirá, oye, dame el P&L de no sé qué. Y el agente de contabilidad sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo traduce, lo realiza y le pasa la información. Aquí es muy importante pues esa capa semántica que hemos dicho antes de cuando yo le diga quiero la facturación, ¿qué significa facturación? Quiero... ¿Qué significa esas cosas? ¿Vale? En la parte financiera, pues esto está muy estructurado y suele haber poco error en el lenguaje, pero hay otros departamentos donde hay que hacer ese lenguaje común, esa capa semántica de cuando yo pregunte cosas. ¿Qué diferencia hay desde hace 2 años hasta ahora en la explotación del dato, ¿no? Siempre hemos dicho, el dato está allí, no le explotamos, no le sacamos jugo, es verdad que ha llegado la IA, pero ¿qué cosas haces ahora que antes no podías hacer?
Vale, la explotación del dato no estructurado, como he dicho antes, o sea, hace 2 años, un El de poco más, documentos, 2 ¿no? años, claro, yo en una búsqueda de CVs os lo hacía con keywords, en base a palabras clave que buscabas en los documentos. ¿Vale? Ahora no lo basas en keywords, lo basas en el contexto y el propio CV y lo que tiene el LLM, que ha sido entrenado, entonces sabe qué palabras están hablando de lo mismo, qué conceptos están hablando de lo mismo. La búsqueda es mucho mejor. Extraer información ahora es mucho mejor. Cuando yo antes extraía el nivel de inglés con keywords, pues tenía que buscar que el currículum pusiese inglés, idiomas, no sé qué, y lo que me dice. Ahora no hace falta que ponga eso, simplemente en una carta de presentación donde yo diga que he estudiado 1 año en Estados Unidos, pues ya me lo va a sacar esa Fíjate, he información, estudiado 1 año en Estados Unidos. Es posible que no haya ninguna etiqueta de inglés, pero ¿verdad? por sentido común, ¿verdad? Por el La contexto, IA me lo va dice, a claro, dar, si ha estado en claro, Estados Unidos tiene que saber inglés. eso es. Entonces, aquí me está ayudando mucho. Y luego en el dato estructurado, esto empezamos ya a poderle preguntar en lenguaje natural al lenguaje estructurado, lo que antes eran los informes, los Power BI, MicroStrategy o... Ahora mismo pues ya están incorporando la capacidad que yo le diga, oye, ¿cuánto he facturado con este cliente los últimos 12 meses? Muéstramelo en un gráfico y compáramelo con el sector. Y me lo va a hacer, y me lo hace, y me lo pinta. ¿Vale? ¿Nos hemos cargado los Power BI de toda la vida? Nos los estamos cargando, sí. ¿Sí? Yo creo que sí, sí. El acceso a la información va a ser más democratizado por toda la empresa y con lenguaje natural. Joder, lo que hemos sufrido, para montar esos gráficos, ¿verdad? Pero si tú le das ¿Le las... has dado tú también a la creación de gráficos? Hombre, Sí, ¿no? claro, y había que tener en cuenta, ¿y qué gráfico utilizo? Y pongo aquí una tarta, ¿no? La tarta prohibida, mejor un gráfico de Y barras. luego Y la no. gente, la gente que luego estaba metido en el día a día, nunca los datos siempre decían que no cuadraban, que no. Sí, Porque es verdad, porque en cuanto se hubiese hecho un campo nuevo en una tabla y no se haya metido en el gráfico, ya estaba montado el follón. claro. Que esto me pasa a mí incluso en el día a día. Yo trabajo con todo el CRM Analytics del CRM. Y es verdad, hay veces creas un campo, te olvidas, ya no le has puesto que lo meta en la receta, ¿no? Que lo meta en todo ese primero proceso Sí, ETL. Y bueno, vale, pero es que con la IA eso no va a hacer falta. claro, la IA va a saber qué campo es cada cosa y bien explicado te va a montar unos gráficos y unos dashboards preciosos. Tú le puedes poner, estos son los colores corporativos, estos son las líneas, oye, es una evolución temporal, pónmela siempre con gráfico de líneas, o le dejas la decisión a la IA, o se lo indicas tú y te va a crear unos dashboards magníficos en tiempo real con tu voz. ¿Habéis comprobado que el consumo ha subido exageradamente? Porque está guay, No, ¿no? esta funcionalidad no está disponible para todo el mundo ahora mismo, para toda la empresa. Estará, ahora mismo está... No, lo digo como estrategia también financiera, ¿no? Porque todo esto de la IA suena bonito, pero los copilots de estudio hay que pagarlos. Al final, toda la gente que realmente utilice la IA o se va a ir por créditos, que es un poco el modelo, o si ya tienes una licencia de Copilot, pues entonces ya te lo van a incluir con un límite. Entonces, me imagino que también toda esta fiesta hay que pagarla. Es verdad que cada vez eso parece ser que está cada vez más barato, ¿no? Sí, Pero la fiesta hay que pagarla. pero claro, no es lo mismo que yo cree un cuadro de mando que era el mismo para todos y yo tenía mi informe ahí colocado, con mis datos colocados, y eso no costaba mucho consumirlo, a que yo tenga todos mis datos y cualquiera de la empresa le puede estar preguntando y en ese momento estoy generando la consulta que está moviendo los datos y devolviéndomelo. El consumo, claro, es mucho mayor, mucho mayor. Entonces, si almacenamos más datos, vamos a pagar el almacenamiento, que eso no es tanto, va a estar en el procesamiento. Voy a procesar mucho más volumen de datos. Bueno, lo que vemos es que con el paso del tiempo cada vez esto también va siendo más barato, pero sí, efectivamente habrá un incremento, yo creo, en el consumo, en el coste del consumo de esa información. No sé, hasta que muy significativo, no lo espero, no lo sé, eso no lo sé. ¿Tienes la sensación de que la gente que os dedicáis a la IA, a los datos, estáis viviendo ahora como vuestro momento? Ya sabes que estos son etapas, ¿no? Sí. Bueno, yo llevo más de 20 años en esto y ya con... Yo cuando empecé era el momento del dato, luego llegó el Big Data y era el momento y el Big Data y ahora con la IA generativa pues es el momento, sigue siendo el momento, sí. Pero bueno, hemos tenido varias revoluciones en los últimos años, pero que es un campo que está creciendo muchísimo.
sea, el Deep Learning explotó hace 10 años, cuando se empezaron a utilizar las GPUs y entonces se crearon los LLMs. ChatGPT lleva menos de 3 años y pico entonces sí, estamos en un momento de hype, ¿no? De ciclo de ¿no? Y de, evolución muy rápida. y depresión. Claro, y también las expectativas son tan altas como ves que evoluciona las herramientas y lo que tú tienes a disposición, sí. Pongámonos en plan friki. Sois una multinacional grande. ¿Tiene sentido que para los PROM o para esa parte semántica mejor contratar a un lingüista que se va a explicar mejor, va a tirar mejor el PROM? O yo no sé, se lo está yendo a la pinza. Nosotros, nuestro enfoque es dejar libertad a todo el mundo puede hacer prompts. Tenemos una librería de prompts compartida. Digo a la hora de configuración interna, ¿eh? No hablo tanto de que la gente tire al chat el pro que quiera, sino a la hora de configurar la semántica, porque a lo mejor alguien que ha estudiado o más viene de ciencia va a saber explicar mucho mejor. En nuestro caso, yo creo que es los prompts de financiero lo va a decir mejor el financiero, los prompts de comercial lo va a decir mejor el comercial, y el que está en la delegación de Almería cuidando al cliente va a decir mejor los prompts, lo que él necesita para seguir atendiendo al cliente. Bueno, pero ya da una pista, que es que configurar esos agentes con negocio, ¿no? Claro, con la persona que está en el campo, claro. A la hora de poner los PROM, porque ella va a saber mejor cómo pregunta la gente, ¿no? Porque habla todos los días. A partir de ahí se puede mejorar el prompt, puedes hacer varias pruebas, sí. El lingüista no lo sé hasta qué punto podría mejorar. ¿Hacia dónde vamos? Con esto vamos terminando. Es decir, ¿cómo ves un poco el futuro? Es verdad que ahora tenemos por delante quizás, yo creo que 4 o 5 años de crear toda esa parte agéntica, todos los procesos, mucho de flujo, ¿no? Yo creo que mucho de proceso. No sé qué opinas, pero me gustaría saber un poco tu opinión. ¿Qué nos esperan en estos próximos 5 años? No quiero entrar en la parte de qué va a pasar con nosotros y tal, que yo lo un poco absurdo, ¿o no? Depende un poco cómo lo mires. Más a nivel empresarial, es decir, ¿cómo ves los próximos 5 años? ¿Ahí remangados todos, creando, repensando los procesos? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que los agentes van a redefinir parte de tu trabajo, ¿vale? McKinsey estima que en 5 años, de manera más o menos lineal, el 30% de tu trabajo que haces hoy en día no va a tener ya sentido. Entonces, va a haber tener que repensar ese trabajo que nos va a llevar a tener que repensar los procesos. Entonces, sí que va a haber a todos los niveles y en todos los sectores una reorganización de tu trabajo, repensar cómo tú estás haciendo tu trabajo y esos procesos. Y eso, pues, bueno, llegará 5 años. Yo creo que en menos de 5 años estamos ahí. ¿Es responsabilidad de vuestro departamento el formar también a todo el equipo en España en el uso de la IA? Lo hacemos nosotros junto con Recursos Humanos. Recursos Humanos es el que lleva pues eso, toda la responsabilidad de formación. La IA generativa es una más y lo hacemos con ellos. ¿Cuánto tiempo lleváis en el que pusisteis Copilot a toda la organización? ¿2 años? No, 1 año y algún año y algo. ¿Costó? A ver, cuesta fomentar ese uso, cuesta sobre todo al principio fomentar el hábito, que es muy contagioso. Cuando lo empieza a hacer el de tu lado, tú enseguida lo empiezas a hacer, y es quitarle el miedo bueno, decir, oye, tú cada día cuando venga, abre Chat Copilot, tenlo abierto, dale los buenos días, ya empieza a utilizarlo, pero cuando lo empiezan a utilizar cualquiera, pues lo empieza, se extiende el uso, y luego darle herramientas concretas. Oye, y esto te va a resolver esto. La idea es ir creando esos agentes IA e ir dándoselo a los departamentos, a las personas que... De momento, digo un poco por el proceso, ¿no? Hemos puesto Copilot de estudio para que, oye, te sirva como asistente. Sí. Chat Copilot es tu asistente, el Copilot de estudio donde creamos los agentes. Perdona, digo el Chat Copilot, perdona. Sí. Chat Copilot como el Chat GPT, donde, oye, pregúntale, porque para redactar correos, subir informes, etcétera, etcétera. Siguiente paso, un poco por saber un poco el roadmap, que no lo digo por vuestra empresa, sino un poco el sentido común, ¿no? ¿Qué nos dice? Primero, poner chat a los compañeros. Segundo, dotarle de un asistente un poquito más agéntico, ¿no? A lo mejor. Te voy dando funcionalidades que te va a ayudar un agente prediseñadas ya, para que cada vez que preguntes esto ya coja un camino. Claro.
Imagínate, si yo eso siempre hago informes del candidato con el mismo formato, oye, pues te voy a ayudar a hacerlo. Tú dame la información que yo ya te lo formateo y te lo saco. Pues ya hay un agente que te ayuda a esto. Le vas dando agentes y lo siguiente es crear esos agentes que orquesten agentes. ¿Vale? Para ya no decir, uy, tengo 7 funcionalidades y no, tengo mi compañero como este que decimos, tengo una duda, pues voy a Adexia. Adexia me va a resolver todas las dudas internas de la empresa. Fíjate que ahí yo veo un trabajo muy de ahora sentarse, casi trabajador, no trabajador por trabajador, pero casi para saber exactamente qué cosas echarían falta que yo se lo puedo poner mediante un agente, ¿no? ¿Ves que realmente hay un trabajo ahora de remangarse mucho y ir casi puesto por puesto? Nosotros lo hemos pedido, que generen ideas, que eso es gratis y así lo tenemos. Cualquiera que en su puesto de trabajo se le ocurra algo, pues que lo diga, oye, yo creo que puede ser esto útil. Ujú. Y yendo un poquito más vale, 5 años, nos has dicho el estudio que hay, ¿no? Que el 30% más o menos De es, tu trabajo va a va a ser, ser hecho por un eso asistente es, barra gente ya no va a tener que sentido, te sí. va a ayudar Mm. todo eso. Y en tu sector, dentro de lo que es Adecco, ¿cómo se va a evolucionar? ¿Piensas que las búsquedas de trabajo serán diferentes? ¿Seguiremos necesitando empresas como Adecco? ¿Cree que ese sector también va a evolucionar hacia otro lado? A ver, yo creo que aquí lo que vamos a evolucionar es a ser mucho más rápidos en la respuesta, en anticiparnos a la demanda y va a ser mucho más dinámico el mercado laboral. Bueno, por esto mismo que hemos dicho de que te vas a tener que repensar tu trabajo, reconvertir, vas a tener habilidades que van a aplicar a más puestos de trabajo, entonces la gente va a ser capaz de hacer diferentes tareas, entonces la búsqueda va a ser mucho más dinámica. Mucho más dinámica. Eso creo y anticipándonos sobre todo. Fíjate que has introducido una cosa interesante y es verdad que por un lado empleadores, por otro lado candidatos, que los dos estamos, o el candidato porque quiere trabajar, el empleador porque necesita al candidato, ¿no? Y ahí, ¿cómo conseguimos que eso fuese lo más rápido, eficaz, ¿no? Claro. Es un poco el reto, ¿no? Y ahí donde creo que la IA también nos debería... Vamos, yo creo que lo está haciendo ya, que se ven los primeros pasos y lo va a acelerar los siguientes años. Se va a acelerar los procesos actuales. Creo que hemos hablado de muchas cosas. José, ¿quieres añadir algún punto, alguna matización, alguna idea que traías para este videoblog que quieras comentar? No mucho más. Yo creo que decir que los skills importantes para el futuro, las capacidades importantes para el futuro va a ser mucho saber cómo plantear problemas. Resolverlos a lo mejor va a ser más fácil con la IA, pero saber cómo plantearlos es un punto en el que vamos a tener que trabajar todos y esforzarnos más de lo que lo estamos haciendo hoy en día. Hay una pregunta que hacemos a todos los candidatos, siempre para terminar, perdona, a todos los Sí, entrevistados. hablando de recursos humanos. Hablando se me ha Claro. ido, llevamos hablando todo el rato de empleos y de candidatos. Hacemos una pregunta a todos los invitados, que es, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da la felicidad? ¿Qué me da la felicidad? Para mí, lo que me da momentos de felicidad es tener ese tiempo libre, sin preocupaciones, en el que poderlo dedicar a lo que quieras, a tus hobbies, con la familia, con los amigos, pasear por la montaña, leer, lo que quieras. Esos espacios donde no tienes preocupaciones, no tienes estrés y te dedicas a hacer y a disfrutar de lo que te gusta realmente. Esos son los momentos de píldoras de felicidad. Por profundizar un poco más, ¿cómo se llega a buscar? Porque eso hay que buscarlo también, ¿no? Porque muchas veces queremos esos momentos, pero esos momentos tampoco llegan solo como tú no los provoques o los busques o los protejas, ¿no? Sí, también tenemos tantas cosas y una concepción tan utilitaria del tiempo que siempre tenemos que estar haciendo algo y si estoy en el sillón sin hacer nada, tengo que ver una serie de Netflix o tengo que leer un vídeo, es que siempre tenemos que estar haciendo algo. Entonces, efectivamente, hay que dejar esos momentos de, no, ahora no voy a hacer nada, no voy a hacer nada y si me gusta pasear por la montaña, a mí me gusta, pues me voy y no voy a hacer nada. Esto no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad, lo voy a disfrutar, me voy con mi amigo, me voy con mi hijo, me voy... ¿Cuánto cuesta, verdad? El no hacer nada. Sí, Pero es como una sensación, ¿no? De que estás perdiendo el tiempo eso es, sí, sí.
¿no? Hay que ocupar cada hora del día y si tengo una hora libre, pues al gimnasio o un amigo y nos ponemos al día. Siempre hay que estar haciendo algo, ¿no? Rellenando Sí, cosas. sí, Es sí. decir, el hecho de no hacer nada, es decir, yo creo que si ahora mismo nos quitasen el móvil y diga, mira, te vas a ir esta mañana a dar un paseo por el parque todo el día, no vas a hacer otra cosa, muchos, y me incluyo yo, me costaría, ¿eh? Sí. Sí, sí, a los 10 minutos menos. Está el móvil. O ya me habría buscado yo dentro del parque, ya me habría liado a hacer alguna cosa por hacer, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que muchas gracias por tu generosidad. Yo creo que nos has dado muchas pistas, ¿no? Sobre todo de cómo es vuestro día a día y un poco también darnos esa visión hacia donde deberíamos ir, ¿no? Porque yo creo que has dado muchos tips que hay que coger también entre líneas. Y bueno, pues espero que nos podamos volver pronto para seguir hablando sobre temas de datos, de inteligencia artificial y de futuro. Pues nada, encantado y una charla muy agradable y cuando queráis, aquí estoy otra vez. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.